Francisco Javier Rodríguez, Lidia Núñez, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, ¿qué Hola, muy tal? bien. Fran, más gasto en defensa, menos gasto en políticas públicas. Esta es la disyuntiva que tratamos esta semana, pero recuérdanos un poquito por qué estamos jugando a este juego de suma cero. Porque hoy estamos hablando de este anunciado incremento del gasto en defensa y sobre todo lo que puede repercutir en las cuentas públicas, ¿no? Es decir, el descenso del dinero destinado a partidas como la sanidad o la educación. Si hay un presupuesto determinado y no se van a subir impuestos, tal como ha dicho, anunciado de momento, al menos de momento Pedro Sánchez, pues habrá una parte de dinero destinado a sanidad, educación o otras partidas que tendrá que ir a defensa, ¿no? Se trata del último gran debate que está teniendo lugar en Europa, asediada por la presión de Putin por un lado y de Trump también por el otro, que pretenden, digamos, que ahogar al continente, ¿no? En este sentido, los líderes europeos hace semanas que están enviando mensajes favorables al incremento de gasto en defensa como una manera de asegurarse la independencia defensiva de Estados Unidos y afrontar asimismo la amenaza rusa. Y para incrementar este gasto, el ABC de la macroeconomía nos dice que o incrementas los ingresos a través de impuestos que nos decía Frank, que de momento están descartados, reduces o cambias el gasto o emites deuda. Lidia, en este caso, de momento, ¿qué sabemos? ¿Cómo tiene pensado el gobierno cubrir este compromiso en defensa? Bueno, pues de entrada, y como decíais vosotros, el gobierno ha dejado claro que no quiere subir los impuestos para asumir este incremento de gasto militar y en su lugar el planteamiento es lo que denominan una reordenación del presupuesto, lo que en términos prácticos pues significa básicamente mover el dinero de unas partidas a otras y priorizar ciertos gastos frente a otros. La cifra de partidas son 3.500 millones de euros más, pero la OTAN y la Unión Europea exigen que el incremento sea aún mayor, situándolo en torno a 6.000 millones anuales de incremento que debería asumir el Gobierno de España. Pues en este, no sé si juego de trileros en el que van cambiando unas partidas, priorizando unas y otras, debo preguntarte de dónde saldrá exactamente ese dinero. Bueno, pues hay varias posibilidades sobre la mesa. La primera serían los fondos europeos, y es que la Comisión Europea ha anunciado que parte de las ayudas comunitarias podrán destinarse a la industria de defensa. España podría acogerse a esta vía, aunque la cantidad que se podría obtener de estos fondos, la verdad es que es algo limitada. La otra opción y más probable es la que denominábamos y hablábamos, que es la reasignación de recursos. Desde el Ejecutivo se plantea la posibilidad de redistribuir el gasto público, aunque aquí la clave está en qué partidas se verán afectadas, que lo veremos ahora más adelante. Luego también está la vía de mayor endeudamiento. España podría recurrir a más emisión de deuda, lo que supondría incrementar el déficit en un contexto donde ya estamos en el punto de mira de Bruselas por nuestro alto nivel de endeudamiento. Así que no sé si sería tampoco la opción más viable. Y ya por último, otra vía de la que se habla es la de incentivar la inversión privada en la industria de defensa y la modernización de las Fuerzas Armadas, algo que otros países pues ya habrían hecho. Pero bueno, sea como sea, de momento el Ministerio de Hacienda no ha concretado qué partidas específicas se reducirán para hacer hueco a este nuevo gasto. Más allá de las partidas y por poner cifras encima de la mesa, exactamente cuánto estamos gastando en defensa y lo más importante, cuánto tendríamos que gastar. Pues ahora mismo España destina en torno al 1,3% del PIB a defensa, lo que supone aproximadamente unos 16.000 millones de euros al año. Sin embargo, el compromiso con la OTAN es llegar a este famoso 2% del PIB para 2029, lo que implicaría aumentar el gasto hasta los casi 26.000 millones anuales. Es una cifra pues, y una diferencia bastante grande entre lo que estamos gastando y lo que deberíamos gastar. Este porcentaje de PIB pues tampoco es una cifra cualquiera, es el umbral que la OTAN considera necesario para garantizar la seguridad en el actual contexto internacional, especialmente pues tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la creciente militarización global. Como ya vimos en episodios anteriores, estamos a la cola en este aspecto. Por ejemplo, Alemania, que tradicionalmente ha sido reticente a aumentar el gasto militar, ya está a camino de alcanzar este 2% del PIB, igual que Francia y Reino Unido ya lo han superado desde hace años con una industria militar pues bastante más potente y un peso estratégico en la OTAN. Y otros como Italia o nosotros España, pues estamos por debajo de la media europea del gasto en defensa. La clave está en que desde Bruselas y la Organización Atlántica recuerdan que no se trata de comprar más tanques o más cazas, sino de modernizar las Fuerzas Armadas, mejorar el equipamiento de los soldados y sobre todo reforzar la industria militar nacional, que en España pues sigue teniendo un peso inferior al de otros países europeos.
Pero vamos con la verdadera cuestión a la que estamos dedicando el episodio, lo comentábamos hace un segundo con Fran, con esa disyuntiva de si más inversión en defensa, todos estos datos y estas cantidades que nos has comentado, podrían perjudicar de alguna manera, como se advierte por determinados partidos políticos, a las políticas sociales. ¿Es realmente esto? ¿Supone el invertir en defensa directamente una disminución en política social? Pues desde el gobierno aseguran que no. Según la versión oficial, el aumento del presupuesto militar no afectará al llamado escudo social, que engloba pues todas las políticas de bienestar, desde el refuerzo de la sanidad pública hasta el aumento de las becas de estudio o prestaciones sociales. Pero el Cuerpo General de Contabilidad del Estado ha publicado un informe en el que sostiene que este incremento de gastos será compatible con el mantenimiento de las inversiones de sanidad y educación. Pero claro, esto depende de cómo se financie. Porque si para cubrir este gasto en defensa se recurre a más deuda pública, la clave estará en cómo afecta esto al medio y largo plazo. En un escenario en el que los tipos de interés están muy altos, más endeudamiento implicaría pagar más intereses y eso sí que puede condicionar la capacidad del Estado para mantener otros programas sociales. Por otro lado, pues tanto la oposición como algunos economistas alertan de que si el gobierno acaba optando por recortar otras partidas, el impacto en los servicios públicos sí podría sentirse. Entonces, eh, ¿hay este riesgo de recortes en políticas sociales? Pues a lo mejor a corto plazo no, y no hay un impacto inmediato, pero a largo plazo pues sí que podría haberlo, ya que dependerá de cómo evolucione la economía y de si España pues consigue controlar este déficit y la deuda sin comprometer otras partidas. Por tanto, no significa quitar ahora de un sitio para ponerlo en otro, pero quizá este reajuste hace que a largo plazo sí que acabe siendo así. Nos quedamos de momento con esta primera respuesta. En breve vuelvo contigo, porque hay otra cuestión derivada de lo que estamos comentando, y es que al final este episodio también viene, precisamente lo decíamos, por esas advertencias de socios, en principio socios de esta legislatura, que advierten que no se cuente con ellos para incrementar el gasto en defensa. Hay que decir que cuando se incrementan partidas presupuestarias o intentas hacer ese juego de trileros que decíamos, ¿no? El cambiar una partida por otra, habitualmente lo más lógico es que tengas que pasar por el Congreso de los Diputados. Fran, en principio los números, así de pronto, sin saber exactamente cuál es la posición definitiva del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo, los números no le dan. Pero resulta que esta semana hemos averiguado que el gobierno ha dejado caer que existe la posibilidad de no pasar por el Congreso y aún así incrementar el gasto en defensa. Sí, en efecto, porque hay una cláusula de la Ley de Presupuestos de 2023, todavía prorrogada, que permite a Hacienda mover partidas de las cuentas públicas sin pasar por el Parlamento, como bien has dicho. De hecho, según publicó esta semana El País, el gobierno de Pedro Sánchez se estaría planteando recurrir a este artículo 9 de dicha ley para atender, y cito textualmente, a necesidades ineludibles, que es lo que indica esta cláusula, y poder mover partidas de un departamento a otro sin la necesidad de contar con el visto bueno de las cámaras, ¿no? Sería una manera de saltar por encima de la Ley General Presupuestaria, que en su artículo 52.1 establece limitaciones a la hora de hacer traspasos de crédito entre distintas secciones presupuestarias. Es decir, que pues quito unos millones de sanidad y los pongo a educación o los pongo a defensa o lo que sea. Por todo ello, el artículo 9 de la Ley de Presupuesto de 2023 le exime de tener que buscar el visto bueno del Parlamento al Gobierno, ¿no? Se trata de una cláusula que se creó para hacer frente a las necesidades derivadas de la pandemia, ya que Hacienda por aquel entonces se veía obligada a derivar pues muchos más recursos hacia sanidad, ¿no? Según iba pues avanzando la pandemia, ¿no? Se introdujo en 2021, pero se volvió a incluir en 2022 y en 2023. Es, de hecho, un atajo para evitar que se tarde en activar dichos recursos necesarios para la contingencia que sea, ¿no? Ahora, el hecho de que los presupuestos estén prorrogados da poco margen al gobierno para desviar partidas hacia defensa, ya que muchos gastos, pues digamos que ya estarían cautivos, ¿no? Si bien es cierto que dicho artículo 9 permitiría también a Hacienda hacer grandes transferencias para comprar armamento sin tener que pasar por el Consejo de Ministros, donde sumar, como veremos a continuación, previsiblemente plantaría cara. ¿Sería esta la fórmula que estaría contemplando el gobierno para acelerar el gasto militar y llegar al 2% del PIB antes del 2029, tal como piden, ya ha prometido Pedro Sánchez? De hecho, Sánchez comentó hace unos días que habrá cosas que pasen por el Parlamento, pero otras
que tengan que ver más con la gestión del Ejecutivo no lo harán. Ya avisó que no pasarían por el Parlamento. Con todo, fuentes conocedoras citadas por El País aseguran que Sánchez se plantea ampliar en unos 2.500 millones de euros el presupuesto del Ministerio de Defensa para modernizar las Fuerzas Armadas, como explicaba Lidia, y 1.000 millones más para programas tecnológicos de defensa. Sin ir más lejos, Sánchez querría recurrir a este artículo, el citado artículo 9, para acelerar el proceso y llegar a la cumbre de la OTAN de La Haya en mayo, pues con los deberes hechos. Hombre, para llegar con los deberes hechos va a tener que acelerar muchísimo y va a tener que utilizar realmente este artículo. Oye, Fran, nos comentabas tú ahora que en el Consejo de Ministros, ya no solo en el Congreso, sino en el Consejo de Ministros, Pedro Sánchez tiene dificultades, porque se encontraría, como tú dices, con Sumar, que tampoco ve con buenos ojos este incremento en defensa. Eso sí, Lidia nos ha citado un informe del Cuerpo General de Contabilidad del Estado, donde se admite que con muchos matices, pero que el gasto puede ser compatible, es decir, que incrementar el gasto en defensa puede ser compatible con el gasto en políticas sociales. Pero sin duda, la noticia la semana pasada, cada vez que pasaban las fuerzas de izquierdas por la Moncloa, era esa advertencia, ¿no? Lo que estamos diciendo, que es posible que esto no sea compatible. Cuéntanos con un poquito más de detalle ¿cuáles son los argumentos? ¿Cuál es la posición de la izquierda en España ante este posible, bueno, o más que posible anunciado ya, gasto incrementado en defensa? Tú lo has dicho, en la ronda de contactos con los líderes de los partidos que protagonizó Sánchez en la Moncloa la semana pasada, se vio claramente la diferencia de pareceres con los partidos de izquierda. En concreto, con Podemos, cuya líder, Ione Belarra, se presentó a la cita con una camiseta en la que se podía leer "No a la guerra", ¿no? Por otro lado, el otro día Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno de Sumar, respondió de manera algo desabrida a los periodistas que le preguntaban sobre este rearme, algo que muestra la tensión de Sumar con esta cuestión, ¿no? Sin ir más lejos, el giro de Sánchez hacia el rearme promete tensionar una vez más la relación entre Sumar y PSOE, socios de gobierno. Este jueves, de hecho, se votan dos iniciativas en el Congreso relativas al rearme, sin efectos legales, pero en la que hay que posicionarse y se verán pues estas tensiones entre los socios de gobierno. Una de ellas, por ejemplo, la presenta el BNG, que pide que España abandone directamente la OTAN, ¿no? Medidas que evidencian pues la dificultad de Moncloa para armonizar su estrategia de incremento del gasto militar si tuviera que pasar por el Congreso, ¿no? De ahí que pues estén planteando recurrir a este artículo 9 de la Ley de Presupuestos para saltarse este paso. No obstante, a principios de mes, el portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y es interesante comentar esto, defendía la necesidad de organizar un ejército europeo como alternativa al rearme, que sería una milicia estrictamente defensiva y, según dijo, lejos de modelos imperialistas, aunque considera que el anuncio de la Comisión de movilizar 800.000 millones de euros para el rearme es algo ineficiente para Sumar, ¿no? Por su parte, Podemos se plantea sacar a la calle a la gente pues, para manifestarse contra lo que considera un rearme belicista, inspirándose en las manifestaciones contra la guerra de Irak de hace 20 años, recordaréis. Sin ir más lejos, en Canal Red ya se habla de organizar protestas callejeras contra este rearme, el canal de Pablo Iglesias. Este fin de semana, en un acto en Zaragoza, además, Belarra argumentaba que el rearme es una excusa para recortar servicios públicos y que por ahí Podemos no iba a pasar. Por su parte, hay que hablar de Bildu, opta por la diplomacia ante el rearme. Es la postura expresada por Maite Aizpurúa, portavoz de los Abertzales, tras reunirse la semana pasada con Pedro Sánchez en la Moncloa para debatir esta cuestión. Aizpurúa, que protagonizó un encuentro histórico, ya que se vio a una dirigente de la izquierda Abertzale departiendo con el presidente Moncloa, abogó por la negociación como única vía para alcanzar la paz. Por su parte, Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra en el Congreso, también rechazó el rearme planteado por el gobierno, pero se abrió a debatir pues, cómo se gasta este dinero. Rufián comentó que tenemos claro que la guerra está aquí, el mundo no es como nos gusta y esto implica que seamos responsables y vayamos más allá de la pancarta, que es lo que comentó Rufián tras su reunión con Sánchez. Por lo tanto, una postura a priori contraria al rearme que plantea el gobierno, pero abierta a debatir cómo se puede gastar este dinero para mejorar en defensa.
Sin duda, los líderes y partidos de izquierdas, nos comentabas, fueron los que más ruido hicieron tras salir de la reunión en la Moncloa, pero no fueron los únicos que se reunieron con el presidente Pedro Sánchez. ¿Qué se dice desde la derecha o qué dijeron desde la derecha? Mira, comentar que tanto PNV como Junts, que digamos no son partidos de izquierda, son partidos conservadores, serían algo más partidarios a rearme, con algunas condiciones, eso sí. Los gelchales, por ejemplo, piden a Sánchez que dicho rearme ha de venir acompañado de una inversión en industria, algo que recordemos beneficiaría a la economía vasca. Por su parte, Junts ha pedido más concreción a Sánchez y que las inversiones, un poco en la línea que comenta el PNV, se hagan en Europa o en Cataluña, en su caso, para alcanzar un nuevo modelo de defensa más independiente para Europa. Aunque también la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, le pidió a Pedro Sánchez que dicho aumento del gasto militar pues, no afectara a los servicios básicos de los ciudadanos. Y nos queda Vox y PP. Vox, por su parte, se muestra favorable a aumentar el gasto militar en España, pero siempre más enfocado a proteger la soberanía de Ceuta y Melilla, que es uno de sus mantras, ¿no? Ante la amenaza marroquí, mientras que, por otro lado, se opone a crear un ejército europeo. Y el PP, por último, le pide a Sánchez que lleve la cuestión del rearme al Congreso y que no utilice subterfugios como la citada cláusula del artículo 9 de la ley presupuestaria para evitar llevarlo al Congreso.